Buenos días. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Bueno, me alegra mucho. Llegué con frío y ahora ya tengo calor. Bueno, vamos a empezar con nuestra predicación porque tenemos bastante tema que abordar. En este año y parte del anterior hemos estudiado Efesios y Colosenses, ¿cierto? ¿Y qué aprendimos de Efesios y Colosenses? Es la pregunta que surge hoy, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de Efesios y Colosenses? Que tenemos que ser nuevos hombres, ¿cierto? Que tenemos que tener nuevas relaciones, una nueva manera de vivir y que tenemos que tener nuevas cosas en nuestra vida y actuar conforme a lo que somos, ¿no? Lo vimos en Efesios y en Colosenses. Necesitamos dejar el viejo hombre con sus pecados y todo lo que él era y revestirnos del nuevo hombre según Dios. En Colosenses 1 y 2 se nos da las bendiciones de haber creído en Cristo y lo más relevante es, si no lo han subrayado, subrayen en su Biblia. 2:10, estamos completos en Cristo. No necesitamos a nadie más, no necesitamos obras, no necesitamos nada, ni filosofías, ni misticismo, ni nada de estas cosas. ¿Qué más? En Colosenses 2:3, tenemos toda la sabiduría y todo el conocimiento en Cristo. No necesitamos nada más, ni nueva ciencia, ni cienciología, ni estos hombres que salen con nuevas cosas. 2:14, Cristo anuló el acta que nos era contraria en la cruz. Éramos unos deudores morosos que tenemos una deuda impagable, pero Cristo en la cruz la pagó. Ya no debemos nada por la sangre de Cristo. ¿Qué otra bendición tenemos? Cristo derrotó a Satanás y sus huestes y nos dio el poder para resistir a Satanás. 2:15, en la cruz Él clavó el acta que nos era contraria y venció a Satanás y sus huestes. Y en los capítulos 3 y 4 nos da la parte práctica, ¿cierto? Y en tres aspectos muy importantes, en lo personal, en las relaciones y en lo que decimos. En las últimas tres predicaciones hemos visto lo personal, ¿cierto? Hablamos de vestirnos de sabiduría, de humildad, de benignidad, de amor, de vestirnos de todas estas cosas y comenzar a ser nuevos hombres. Y hace 8 días, nuestro hermano Jesús empezó con las nuevas relaciones. ¿Se acuerdan? Que hablamos de los nuevos esposos y las nuevas esposas y cómo deben tratarse entre esposos, ¿cierto? Las esposas, ¿cómo eran las esposas? Sujetados a vuestros maridos, ¿cierto? Y Jesús nos explicaba que no es cuestión de inferioridad, sino es cuestión de igualdad. Es cuestión de funciones y es cuestión de, ¿y hasta dónde va el límite de esta sujeción? Hasta lo que es correcto delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y así son todos los límites que pone el Señor. Y lo vamos a ver ahorita en hijos y en empleados. También dijo, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Sean buenos esposos. ¿Y cómo les fue con las tareas que dejó Jesús? ¿Sí las consintieron, esposas? ¿Sí se portaron mejor? Por ahí escuché unos y unos ja. ¿Sí les dieron la chocolatina? ¿Sí les llegaron con su ramo de flores? ¿Sí aplicaron la canción de Oscar de León? Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Y no digo lo demás porque hay niños, ¿no? Y hay solteros. ¿Y cómo les fue, queridos esposos? ¿Les vale bajar un poquito la cantaleta? Ay, perdón, no, a las palabras que nos dan nuestras esposas. Allá se están señalando Camilo y Catalina. Camilo, no esconde detrás de su mamá, hermano, que la Biblia dice, dejarás atrás a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Bueno, hermanos, ¿cómo les fue con las tareas? Y yo les dejé algunas tareas, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Sí perdonaron a los que tenían que perdonar? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí amaron como tenía que amar? ¿Qué otra tarea les dejé? Uy, yo les dejé muchas tareas, ¿cierto? Amarse, perdonarse. Bueno, no me acuerdo. Pero espero que lo hayamos hecho. Tener paz con todos. No, esa tarea la dejó Chucho. Yo no. Esa tarea la dejó fue Jesús, ¿cierto? Que las esposas se sujetaran a sus maridos. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar con nuestras nuevas relaciones entre padres e hijos y jefes y empleados, ¿cierto? Empezamos en Colosenses 3, versículo 20. Ya lo vimos, me gasté casi una predicación hablando de los hijos. Si quieren buscarlo, fue cuando predicamos Efesios 6, versículo no me acuerdo. Pero es en Efesios 6 donde está esto.
Pero antes de empezar con la predicación, porque va a ser un poco álgida y tal vez va a ser un poco punzante, por decirlo de alguna manera, vayamos a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y quisiera que leyéramos este versículo para que entendamos que la palabra de Dios tiene que ser de esta manera. Nueva versión internacional. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Nosotros llevamos el nombre de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo es la palabra de Dios para nosotros? Ávidas. Necesitamos devorar la Biblia y que sea con gozo. Y esas palabras que Dios le dio a Jeremías a Inés, ¿cuáles fueron? ¿Quién sabe algo de Jeremías? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías que dijera? Se van a ir a ser esclavos. Esa nación se va a acabar. Le hizo que se comprara unos boxers y que andara con ellos y los escondiera en un río y después sacara eso y lo pusiera en medio de la ciudad. Así como están esos boxers van a quedar ustedes porque ustedes son inmundos. Isaías habló 42 años y no le hicieron caso. Y llegó Isaías y dijo lo mismo. Y el pueblo tampoco le hizo caso. Entonces eso es importante porque tal vez las palabras que yo diga acá no van a ser agradables, ¿sí? No voy a decir, no vamos a hablar de superación personal, no vamos a hablar de que vamos a arreglar los problemas, no vamos a hablar de nada de esto. Ni vamos a hacer sanidades, ni vamos a hablar de promesas, ni vamos a decir de que vamos a pisar la casa del diablo, ni vamos a decir que declaramos que vamos a ser ricos, ni va a pedirles el diezmo para que Dios les multiplique por 1000, no. Vamos a hablar de lo que la Biblia enseña, y tal vez va a ser difícil, a algunos no nos va a gustar, pero espero que la reciban con gozo, como Jeremías, que dice, la recibí con gozo, y su palabra era la alegría de mi corazón. ¿Listo, hermanos? Entonces vamos ahora sí, a comenzar nuestra predicación del día de hoy. No esperemos más. La primera, la renovada relación de padres e hijos. Versículo 3, 20-21. Lo más importante para los hijos, vayamos al versículo, por favor. Vamos a leerlo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no echáis pereza a vuestros hijos para que no se desalienten. Dos cosas, ¿no? Bien importantes. Primero, hijos, obedezcan a sus padres. Pero ¿saben qué es lo más importante en un hogar para que esto funcione? Que los esposos estén unidos, ¿cierto? Una buena disciplina en los hijos depende de un buen matrimonio, de que el papá y la mamá piensen igual, no de que haya una mamá complaciente y un papá regañón, sino que ambos estén así. Y si la mamá dice negro, así el papá sepa que es blanco, se quede callado y diga, mi amor, es negro. Y después se reúnan en la intimidad y digan, bueno, sí, hablemos y concertemos esto porque yo pienso que es blanco y tú que es negro, pero no delante de los hijos, porque ahí no, ¿qué hacen los hijos? Se van para donde más les conviene, ¿cierto? Cuando más les conviene. Entonces es importante que los papás estén de acuerdo en la disciplina de los hijos. Es fundamental que estén de acuerdo en la disciplina de los hijos. Que hayan expresiones de amor en la familia, que haya una esposa que edifique su casa, un esposo que imparte disciplina con amor y un ambiente de paz en su hogar. ¿Por qué los hijos se la pasan en la calle? Porque estar en la casa es insoportable. Hay casas donde usted llega y los niños no quieren estar ahí, porque no hay paz. Por allá la esposa grita desde la habitación, el papá grita desde la sala. ¿Sí? Una vez entra a casa y es así. Y los niños no hallan paz. Entonces, ¿qué hacen? La puerta y para la calle. Entonces necesitamos generar un ambiente de paz entre los dos esposos. Por eso es tan importante que las mujeres sean sabias, edifiquen su casa y los papás disciplinen a sus hijos. La palabra que indica hijos acá no es para niños pequeños. Es para cualquier hijo, incluido mi hijo que tiene 22 años, Cata, que también vive con Robert y Aide. ¿Quién más? Lucho. ¿Qué otro joven más grande que Lucho hay que viva con los papás? Danita, pero ella es más pequeña. Santiago, ¿cuántos años tienes? 25, sí, ya. Les ganó. ¿Tú 24? 25. No, Jimena apenas tiene 20, ella 21. Ella todavía
Porque es que ahí, póngale cuidado a lo que les voy a decir. Esta palabra se refiere a cualquier hijo que viva con los papás sin importar la edad. Por eso pregunté las edades. Tienen que obedecer a sus papás, no importa si tengan cédula, libreta militar, si tienen carrera universitaria, si tienen carro, moto, lo que sea. Mientras vivan en la casa de los papás, tienen que obedecerlos. Así tengan 30 años o 35, así ya toque contratar a Chucho para sacarlos de allá, no importa. Tienen que obedecer a sus papás. Tienen que obedecer los queridos hijos. ¿Y por qué? ¿Y por qué tienen que obedecerlos? ¿Qué es el final del versículo? Porque esto agrada a ¿quién? Al Señor. ¿Y ustedes a quién tienen que agradar? Al Señor. Pero también hay un límite para esta obediencia, ¿no? Si su papá lo va a poner a vender cosas ilícitas, si su papá lo va a poner a decir mentiras, va a llegar al de la carnicería que mañana le pago. Si su papá lo va a poner a que llegan a golpearle, a cobrarle y diga, mi papi te diga que no estoy. Eso no honra al Señor. Dice Pablo en Efesios, como conviene en el Señor. O sea, si sus papás los ponen a hacer cosas ilícitas, primero es mejor obedecer a Dios. A Dios siempre primero. Entonces, si sus papás los obligan a hacer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, no tienen por qué sentirse obligados a obedecerla, ¿no? Es lo que enseña la Biblia. Recuerdan que el Señor Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino espada. A poner madre contra hijo, padre contra hijo, esposa contra nuera, yerno contra suegra. Entonces en las casas va a haber discusión en el nombre de Cristo. Porque tal vez él dijo, ya no papá, lo que tú haces es ilícito y yo no quiero prestarme para eso. Esa obediencia se sujeta de esa manera, queridos hijos. ¿Y por qué? En Éxodo 20:12, uno de los primeros mandamientos fue, honra a tu padre y a tu. Porque este primer mandamiento para que tus días sean largos, pues me gusta que se lo aprendan. Queridos muchachos, es por eso. ¿Quieren vidas largas y vidas plenas? Honren a sus papás. Y dentro de la honra está la obediencia. ¿Qué pasaba antes cuando los hijos no hacían caso? Deuteronomio 11. Los sacaban a las afueras del pueblo y los apedreaban. Gracias a Dios que ya no hay eso, porque seguramente yo ni estaría vivo. Porque fui un hijo disoluto que hizo sufrir mucho a mi mamá en mi época de mi juventud. Desobediente. En Proverbios se insta a obedecer a los padres. Lean Proverbios. Una característica de la gente impía, segunda de Timoteo 3:2. Pongámoslo aquí, Felipe, por favor. Segunda de Timoteo 3:2. Voy corriendo. Anoten las citas, por favor. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Una generación impía es una generación que desobedece a sus padres. Y son hijos ingratos. Ahorita está viralizados los videos de niños de 12, 13 años que les pegan a sus papás. Y usted los ve por internet y se les encaran. Y los papás absortos ante esa situación. No, mis queridos. Queridos hijos, obedezcan a sus padres. Y hay algo muy importante para esto. Siempre que uno es cristiano, quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios? Todos, ¿cierto? La voluntad de Dios es muy sencilla. No necesitamos a buscar libros ni nada. La voluntad de Dios es que si usted es creyente, sea santo y sea un buen creyente. Y si usted es un hijo, que sea un buen hijo. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios, queridos? Comiencen siendo buenos hijos. Y el Señor les revelará después las demás cosas. Así es para cualquier creyente. Para cualquier creyente. Quiere buscar la voluntad de Dios, sea buen esposo, sea buena esposa, sea buen padre, que lo vamos a ver ahorita. Sigamos, avancemos. La indicación de los padres de no es animar a sus hijos provocándoles a ira. Y en esa predicación fui muy irónico en las cosas que dije. No sé si lo notaron. ¿Sí? Yo dije, si quieres animar a su hijo, consiéntalo. Consiéntalo y no lo ponga a hacer nada en la casa. Pero hoy no lo voy a hacer sarcásticamente, sino se los voy a dar los 10 puntos bien dichos. Bien dichos. Los padres provocamos desánimo a nuestros hijos cuando no los disciplinan con amor ni los instruyen en el camino del Señor de manera equitativa y justa. Disciplinen sus hijos. La disciplina es amor. La primera cosa para desanimar a los hijos: sean sobreprotectores. Cuídenlos.
No los dejen salir a la calle, no los dejen que asuman las consecuencias de su vida, porque eso genera desconfianza en ellos, ¿sí? Ustedes cuando sobreprotegen sus hijos, los hijos creen que no confían en ellos, seguramente, ¿cierto? No los dejen asumir las consecuencias de su vida. Vayan a arreglar los problemas al niño. No sé si vieron una vaina en Argentina de unos muchachos que mataron a un joven, ¿cierto? Y los papás trataron de arreglar todo con billete, arreglando los problemas de sus hijos. Y sus hijos, desordenados, cogieron al muchacho y lo mataron a punta de golpes. Y le hicieron una emboscada y todo, a uno les dieron cadena perpetua y a otros no sé cuántos años, ¿cierto? Hijos disolutos y papás irresponsables que no disciplinaron a sus hijos y que no los dejan asumir las consecuencias de lo que hacen. Dejen que sus hijos asuman las consecuencias de los que hacen. Disciplínenlos, disciplínenlos. Segunda cosa, teniendo favoritismos con los hermanos o con otros niños. A veces son tendenciosos a comparar los hijos con otros, ¿no? ¿Cierto? Decimos, ¿usted por qué no es como tal? O ¿usted por qué no es como su hermano? O ¿usted por qué no es como Pepito? No tengan favoritos. Todos los hijos son bendición de Dios, Salmo 127, ¿cierto? ¿Es el 127, Robert? Sí, 127. Todos los hijos son bendición de Dios, hermanos. Entonces no tengan favoritos, no tengan favoritos. Tercera cosa, al no valorarlos lo suficiente. ¿Y usted cómo sabe que no valora a su hijo? Pues porque no le dedica tiempo. ¿Usted qué es lo que más quiere? A eso le dedica el tiempo. Eso es muy claro. Dedíquele tiempo a sus hijos. Dedíquele tiempo a sus hijos. Y que ellos sientan que es una carga para sus vidas y para sus metas. Veo que usted dice, si yo no tuviera este chino, estuviera por allá, no sé, en un concierto, no sé, por decir cosas muy santas, ¿no? Porque algunos papás dicen, si no tuviera este chino, estaría allá con mis amigas allá en severa rumba. Y hay papás que dejan a los hijos abandonados en las casas y llegan y las casas incendiadas, los niños muriéndose de hambre y las mamás por allá en farra. Y no se lleven noticias, pero se ve mucho, ¿no? Y los policías llegan allá a rescatar a los niños y esto. Entonces, mis queridos hermanos, amen sus hijos, dedíquenles tiempos y que ellos no sientan que son una carga para su familia. Cuarta cosa, en esta sí fallamos todos. Al imponerles metas poco realistas o darles expectativas de vida que no son posibles. No le genera a su hijo expectativas que no le puede cumplir. No le prometa cosas que no le puede dar. ¿Cierto? No le prometa regalos que no pueden ser para él. No le dé una expectativa de vida que no va a poder darle porque su hijo se va a frustrar. Y al imponerle metas poco realistas, queremos que nuestros hijos sean los más santos, ¿cierto? Los más estudiosos, queremos los mejores hijos. Y les ponemos una carga tan pesada que cuando los niños son grandes dejan de hacer lo que uno cree que ellos deberían haber hecho. Y aquí hay muchos casos, ¿sí? Papás que enseñan a sus hijos a las matemáticas para que sean fabulosos ingenieros. Y el chino dice, no, yo quiero es practicar básquetbol. Porque no queremos las metas de ellos, sino imponer nuestras metas en ellos. No hagamos eso porque los frustramos, queridos hermanos. ¿Cuántas voy? Quinta, al no expresarles amor de forma física y verbal. Un hijo necesita un abrazo, un hijo necesita un beso, un hijo necesita una buena palabra. Un hijo necesita sentir que usted le diga, oiga hermano, lo hizo bien. Así como cuando somos presos para decirle, oiga, pero es que usted sí. ¿Sí? Séptima cosa, al no suplir sus necesidades, y con esto quiero ser claro. ¿Cuáles son las necesidades de un hijo? Abrigo, comida y techo, ¿cierto? Usted le puede comprar ropa a su hijo, le puede comprar a techo y le puede dar comida. Y esa es la obligación de los papás. Ahora, que su hijo le exija y sea caprichoso, no. Que es que yo quiero la ropa de 3 millones y tal, no. Da lo mismo si usted le compra una ropa de 50,000, una ropa de 500,000, porque usted está cumpliendo con su trabajo de vestirlo. Da lo mismo si usted lo lleva a comer en un sitio caro o un sitio barato. Da lo mismo si usted tiene un apartamento relujoso o una casa sencilla. Usted está cumpliendo con su trabajo de darle las cosas. Lo demás son caprichos. Caprichos que sus hijos no necesitan. Porque ahora los chinos sí son caprichosos. Quieren las mejores cosas, pero quieren con la plata del papá. No, mijito. ¿Quieren sus cositas? Trabajen. Trabajen.
Y mis hijos lo han aprendido. Alejo compró su celular, pero él lo va a pagar porque él trabaja allá en mi local. Y él va a pagar su teléfono. Yo le dije, mijito, yo tengo esto, tengo 150 nomás. Ah, que yo quiero, mijito, pues, páguele usted. No tengan hijos caprichosos, hermanos. Y no crean que su obligación es suplirle todas las caprichos de sus hijos. Todos son caprichos de sus hijos. ¿Listo? Séptima, octava. Al no tener normas en su hogar ni límites para sus vidas, tengan límites en la vida de sus hijos. No los dejen hacer lo que quieran. Porque por eso fue que esos muchachos mataron al otro, porque los papás los dejan hacer lo que quieran. Y ahorita, ¿cuál es la doctrina de hoy en día en el mundo? Cumple tus sueños y tus metas. No importa que tengas que pasar por otros, no importa lo que tengas que hacer, lo importante es que los cumplas y sé feliz. Mentira, mentira del diablo. Porque Dios pone un límite. ¿Y cuál es el límite? La palabra de Dios y la moral de Dios. Entonces tengan límites en sus casas y pónganle límite a la vida de sus hijos, para que no se descarríen. Novena cosa, criticarlos por todo. Para eso sí también la tenemos. No critiquemos tanto, no les critiquemos todas las cosas. Yo a veces estoy en desacuerdo en la forma en que mis hijos se peluquean, pero, hermano, yo les digo, papito, yo creo que no es así, pero pues si usted quiere hacerlo, hágalo en libertad. Sí, con ellos he luchado por cómo se peluquean, ¿sí? Pero de que no sean disolutos, porque así nos fijamos en lo externo, queridos hermanos, ¿sí? Que el peluqueado o que la ropa, eso no importa. Lo que importa es que sus hijos no sean disolutos. ¿Qué es eso? Que no inciten a otros jóvenes de la iglesia a pecar. Que no sean borrachos, que no sean injuriadores, que no sean pecaminosos. Eso es lo que importa. Lo exterior, pues no importa. ¿Qué le importa a Dios, lo interior o lo exterior? Lo interior, ¿cierto? Y lo interior da como muestra al exterior. Y a veces somos muy severos y les queremos que sean como nosotros. Queremos que se peluquien como uno, que se pongan la ropa de uno, que sean como uno, ¿no? Ellos necesitan ejercer su personalidad, no los critiquemos tanto. Una cosa es opinar y otra cosa es destruir con las palabras. Y décima cosa, al disciplinarlos excesivamente. Yo tuve una predicación acá de la vara, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ahí en Efesios, Dianita, predicamos de la vara. Que a los hijos hay que darles vara. Yo lo prediqué acá, duré como una hora, predicando de la vara. Expliqué por qué, cómo y cuándo se debe dar vara, ¿cierto? Pero hay papás que maltratan a sus hijos emocionalmente y físicamente. La vara hay que dárselas, pero no cuando uno está con ira. No cuando uno está salido de las casillas. Y no por cualquier cosa. La vara se da cuando rompen la norma moral de Dios y usted escoge a su hijo y le dice, venga, Pepito, le voy a pegar porque usted me mintió. Y la palabra dice, no mentirás. Tin, tin. ¿Entendiste por qué te pegué? O si no es tiempo perdido. Porque usted coge al chino y lo truena, el chino vuelve y le hace la misma. Porque él no entiende por qué le pegaron. Décima cosa es esa, mis queridos hermanos. Den vara, pero de la manera bíblica. Y ahí terminamos con los hijos y los papás. Queridos hijos, también tenía algo para ustedes, para que no digan que es que yo siempre es... No, también sus papás tienen que no exasperarlos ni provocarles esa ira, porque es lo que la palabra de Dios enseña. Segunda cosa que vamos a hablar hoy, relacionamos y siervos. Bueno, estas normas sirven, vayamos a la palabra de Dios, versículo 22 al 25, al 4:1, perdón. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Siervos, primero para los siervos, o para los empleados, o para cualquier persona que está en sujeción. No necesariamente es amos y esclavos. Es jefes con empleados, o empleados con jefes, o es líderes de ministerio con los siervos del ministerio, o es los pastores con los miembros de la iglesia, o es, no sé, cualquier situación donde haya autoridad y haya servicio, ¿cierto? Cualquier situación de esta se aplica a esto. La primera cosa, sean obedientes tanto en lo fácil
como en lo difícil. Porque a veces nos ponen tareas que no nos gustan, ¿cierto? Yo tengo la particularidad que soy jefe y soy empleado. Y yo le doy mi hermano me arrendó el local, entonces yo me debo a él. Entonces él es como si fuera mi jefe. Y yo tengo empleados, ¿cierto? Entonces tengo la dualidad de estas cosas. Lo primero, tenemos que ser obedientes tanto en lo fácil como en lo difícil. Por eso dice versículo 22, obedecen todo a vuestros amos o a vuestros jefes. Así que las cosas que no nos gustan también tenemos que hacerlas. Obedecen todo. Pablo no dice rebélense, él dice obedezca. Por eso no creamos en sindicatos, ni en huelgas, ni en protestas. Los cristianos no debemos estar en esas cosas, porque el Señor nos puso ahí para hacer luz en medio de la oscuridad, mis queridos hermanos. Debemos servir no para el agrado de los hombres. ¿A quiénes servimos? A Dios, ahí lo dice claramente. Lo dice en el versículo 23. Y todo lo que hay es hacerlo de corazón como para Él y no para los hombres. Eso no necesita explicarse mucho. ¿Para quiénes trabajan ustedes? ¿Para sus jefes o para el Señor? Pregúntese cada uno para quién trabaja. Hagámoslo de corazón y temiendo a Dios, queriendo agradar a Dios. Debemos trabajar como para el Señor. Debemos servir a nuestros jefes como si fueran Cristo mismo. Difícil, ¿no? Pero es lo que la Biblia enseña. Sirvan a sus jefes como si fuera Cristo mismo. Y verá que van a trabajar más dulcemente y menos amargados. Porque cuando uno no trabaja como para Dios, sino esperando recompensa a los hombres, uno trabaja amargado. Dice, uy, no, aquí nunca me valoran, aquí nunca ven nada bueno, aquí eso, solo que es. Pero si trabajamos para el Señor, esperamos la recompensa eterna, que es lo siguiente que vamos a hablar. Para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. ¿De quién blasfeman cuando un cristiano le porta mal en el trabajo? ¿De quién? Del Señor Jesús, ¿cierto? Dicen, uy, ese cristiano, paila, yo no quiero ser como él. Si ese es el cristiano es el presidente del sindicato, el cristiano es el que arma huelgas, el cristiano es el que daña la máquina. No, porque estamos trabajando para el Señor. 2 razones para trabajar para el Señor, la primera positiva y la segunda negativa. La primera, ¿quién nos irá a la recompensa? Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiremos recompensa. Recompensa porque a Cristo Señor servís. Entonces no miremos a los hombres y esperemos recompensa de los hombres. Esperemos recompensa del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que somos herederos junto con Cristo. Y todas las cosas son de nosotros. ¿No lo dice la Biblia? Estamos esperando las recompensas eternas, mis queridos hermanos. Traemos para el Señor esperando esa recompensa. Segunda cosa. Dios va a juzgar la desobediencia. Y sí que lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Dios, ¿qué es lo que más juzga en la Biblia? La desobediencia. ¿Por qué mandó a su pueblo cautivo? Por desobedientes, ¿cierto? ¿Por qué Ananías y Zafira murieron? Por desobedientes, ¿cierto? Desobediencia es lo que Dios más juzga. Y va a juzgar con severidad, mis queridos hermanos. Necesitamos entender que vamos a dar cuentas delante del tribunal de Cristo. Y que todo lo que hagamos vamos a dar cuentas de hecho. Y para los amos, queridos jefes, queridos líderes de ministerio, queridos hombres que ejercen autoridad, traten de forma justa y recta a sus siervos o a sus empleados. Así como esperamos que Cristo nos trate, tratemos también a los que están bajo nuestro cuidado. ¿Cómo somos como jefes? ¿Somos buenos amos? ¿Los tratamos de la manera correcta? ¿Le pagamos lo que es justo? ¿Les damos las cosas justas? ¿O somos unos jefes que también nos ven y dicen, uy no, ese patrón cristiano es de lo peorcito? Ese no le da a uno ni un vaso de agua. Lástima que no está Carlito acá, que está trabajando conmigo hace una semana, porque pues delante de él que ya cometí una falta de testimonio. Por ahí un señor me salí de los chiros y casi me salgo a la calle a ejercer violencia contra ese señor. Y pensando en eso, el Señor me puso en esa situación y él me habla a mí. Me dice, Alejandro, ¿usted qué testimonio está dando delante de Carlos, que es su empleado? ¿Sí?
Entonces yo me evalúo a mí mismo y digo, uy, un muy mal testimonio. Y ya arreglé con él y le pedí perdón y él me dice, no, Alejo, pero ¿por qué perdón si es que eso es normal? Yo le dije, no, eso no es normal entre los cristianos que nos estamos dando en la calle a puños con cualquier persona, ¿sí? Eso no es normal. Entonces, le pedí perdón y traté de establecer mi relación con él, porque no es bueno que los amos sean un mal ejemplo para los siervos o los jefes con los empleados, como lo quieran decir cada uno de ustedes. Recordemos que los jefes y los empleados son iguales delante de, ¿qué dice Gálatas? No hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Todos somos iguales delante de Dios. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos cuando el jefe y el empleado son cristianos? ¿Cómo creen ustedes? ¿Será que como el jefe es cristiano, entonces el empleado abusa? Y dice, uy, no, venga, pero si usted es cristiano, ¿por qué? O si el jefe es cristiano, lo pone a trabajar más de la cuenta. Tampoco. Debemos tratarnos con la comunión de los santos, mis queridos hermanos. No abusar del otro, sino manifestando las virtudes cristianas dignas de la comunión de los santos. Eso es lo que debemos hacer. Si yo trabajo con Carlos y los dos somos cristianos, ¿qué hacemos? Pues yo lo trato como un creyente y él me trata a mí como un creyente, sin yo abusar de él y sin él abusar de mí. Porque a veces juzgamos severamente y decimos, no, como mi jefe es cristiano, entonces yo puedo hacer lo que quiera, llegó tarde, él no me puede regañar, no me puede descontar. Eso es mentira. Debemos comportarnos antes mejor, porque estamos sirviendo al Señor. ¿Listo, queridos? Los que somos empleados o los que somos jefes. Cuarta cosa que vamos a hablar hoy. Y esto es muy importante, 4.2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. El nuevo hombre, ¿qué hace el nuevo hombre? Ora. El nuevo hombre ora. ¿Cómo les va con la oración? ¿Cómo les va con la oración? Vamos a hablar de la oración, cómo se ora, cómo se debe orar y cómo no se debe orar. Porque tal vez no hemos hablado mucho de la oración. Mi hermana Lisita que ella proponía que como el miércoles solo habíamos 5 personas en la oración, proponía que lo hiciéramos a las 5 de la mañana. Pero yo digo, hombre, si a las 7 no podemos a las 5, pues no sé. Pero les voy a proponer que oremos, porque el nuevo hombre ora y necesitamos orar de la manera que Dios quiere. Anotemos ahí algunas cositas de la oración. Mateo 12:34. El Señor Jesús estableció un fuerte principio espiritual. Porque la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que viene de los hombres, de ellos darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es la oración? Las palabras que salen de nosotros hacia Dios, ¿cierto? ¿Y cómo oramos? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Buen tesoro o mal tesoro? ¿Cómo oramos, mis queridos hermanos? Esa es la duda que quiero que aclararles hoy. ¿Cómo deben orar? La oración es la conversación más importante que tenemos delante de Dios, ¿sí? Es la manera en que nos acercamos a Dios, ¿cierto? El nuevo hombre, dice Pablo, de tener nuevas palabras, ¿cierto? Nuevas palabras, tiene que expresarse de nuevas maneras. ¿Usted quiere saber qué tan cristiana es una persona? Escúchenle su manera de hablar. Es muy sencillo. Porque la abundancia del corazón habla y lo que él tiene en su corazón es lo que expresa. Tenemos que dar cuenta de lo que salga de nuestra boca. El mundo nos juzga por lo que decimos y hablamos. ¿Listo? Entonces tengamos cuidado con lo que hablamos. Oración. Palabras de oración. Ya dije que la oración son las palabras más importantes que pronunciamos. La oración es lo que da fuerza entre el creyente y su Señor. ¿Qué hacía el Señor Jesús todas las mañanas? Salía a orar, ¿cierto? Aun cuando era oscuro, ¿cierto? Y para cualquier cosa decía, Señor, Padre, yo oro, yo sé que tú ya me escuchaste, sino oro por ellos, para que ellos aprendan a orar. Listo, siguiente cosa. Es la fuente de poder ante Satanás y sus huestes de maldad. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. ¿Y de qué habla Pablo ahí? De la lucha espiritual contra Satanás, ¿cierto? Entonces, si no oramos, pues el diablo viene y nos pone la patica y allá el cristiano cae, ¿cierto? ¿Qué más es la oración? Mediante la oración confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados, ofrecemos alabanza a Dios e invocamos al sumo sacerdote Jesucristo, quien puede compadecerse de nosotros.
Hebreos 4, 14 al 16. Acerquémonos, no, desde el 15. Desde el 14 dije, ¿cierto? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. La oración es para acercarnos, para que Dios nos dé la manita cuando estamos en dificultades. ¿Cómo les va con la oración? ¿Qué más es la oración? ¿Cómo es la oración? Ya hablamos qué es la oración, ahora hablemos cómo es la oración. Lo primero, y lo más importante, tal vez lo que muchos olvidan, la oración debe provenir de un corazón puro. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si no tenemos corazones limpios, no esperemos que las oraciones suban del techo. Si andamos odiando a los amigos, si andamos odiando a los vecinos, si tenemos agarrones con la mujer, con el marido, si no somos buenos cristianos, no esperemos que las oraciones sirvan para nada. No van a servir. Necesitamos tener un corazón puro. Lo más importante, un corazón puro. Segundo, esa es una pregunta que ha rondado mucho entre nosotros. ¿A quién deben dirigirse las oraciones? ¿A quién? A Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Padre nuestro que estás en los... Debemos orar a Dios. No debemos orar ni al Espíritu Santo ni a Jesucristo. A Dios el Padre. Mateo 6:9 lo dice claramente. En nombre de Cristo, para la gloria de Dios. No debemos orar por nosotros, sino para la gloria de Dios. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En quién debemos orar? En la voluntad del Espíritu y en el nombre del Hijo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar en el Espíritu, mis queridos hermanos, en el poder del Espíritu. Una cosa que olvidamos, ¿cómo debe ser nuestra oración? Primera de Juan 5:14. Conforme a la voluntad de Dios. Vayamos a Juan. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a su? ¿Será que si pedimos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios van a llegar a nuestra vida? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que no. Y la Biblia lo enfatiza, ¿no? Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que las tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mateo 6, hágase tu voluntad. ¿Ustedes oran porque Dios haga la voluntad en sus vidas, mis queridos hermanos? O se arrodillan y el Señor, haz esto, dame esto, aquello, por favor, que es que yo quiero esto. ¿Será que decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en la iglesia? Haz tu voluntad en el mundo, haz tu voluntad, haz tu voluntad. ¿Cómo oramos? ¿Buscando la voluntad de Dios o la voluntad de nosotros? O siguiente cosa, ya perdí los números. No dudando. ¿Cuántos de ustedes oran y dudan? ¿Qué dice Santiago 1:6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echa una parte a otra. No piense pues que quien tal agua, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces oramos y no creemos. Oramos sin creer. Oramos y tenemos un corazón duro, un corazón incrédulo. Entonces no oremos dudando, mis queridos hermanos. No pidamos para nuestros deleites, Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Podemos orar mal? Uy, claro que sí. Cuando oramos para nuestros deseos carnales, cuando oramos por cosas materiales, cuando oramos por cosas físicas, cuando oramos porque cambien al otro y no cambiar yo, cuando cambian porque los hermanos de la iglesia cambian pero no cambio yo, estamos pidiendo para los deseos de nuestra carne, para nuestro orgullo. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que pedimos por cosas espirituales o solo cosas materiales? En el Padre Nuestro solo hay una petición por lo material. Danos hoy el pan de cada día. Las primeras 4 es para alabar a Dios y las otras 4 para la comunidad, la comunión entre los santos. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que oramos media hora pidiéndole cosas al Señor? Pero Señor,
y dame, y dame, y dame, y yo quiero, ¿y por qué no esto? Pensemos, ¿cómo estamos orando? Una oración tiene que ser agradecida, pero no por lo material, sino por lo espiritual. Y lo primero que debemos orar, queridos hermanos, es por la presencia de Dios, porque solo los hijos de Dios podemos tener la presencia de Dios. Solo podemos entrar al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Los que están afuera pueden orar, pero si no han creído en Cristo, no tienen acceso al trono. Son oraciones perdidas. ¿Será que decimos gracias, Señor, porque me permite estar delante tuyo? O de una vez entramos con el cuaderno de peticiones. Pensemos cómo estamos orando. Por su perdón. Debemos dar gracias por su salvación, por la comunión de la iglesia, por permitirnos servirle, por su perdón, por sus preciosas promesas. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que derramamos nuestro corazón en agradecimiento delante del trono de Dios? Señor, gracias porque me salvaste, porque me perdonaste, porque me hiciste una nueva vida, porque ya no soy esclavo del pecado, porque ya Satanás está derrotado. ¿Cómo son nuestras oraciones, hermanos? Tal vez por eso no son contestadas, porque pedimos mal y para nuestros deseos. Y pedimos por lo material, pero nunca pensamos en lo espiritual. Segunda cosa, o tercera, o cuarta, o quinta, no me acuerdo. Debemos ser constantes perseverando en la palabra. ¿Qué dice Pablo ahí? Perseverar en la... ¿Y qué es perseverar? Persistir con valentía y mantener sin darse por vencidos. Ya el miércoles la mitad de la iglesia se dio por vencida. Por vencidos. Ya dijeron, no, eso ya es orar no sirve. ¿Cuántos años oró Ana porque Dios le diera un hijo? Pensemos en eso. Necesitamos mantenernos. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo. Efesios 6:18 nuevamente. Con toda oración, con toda súplica, con toda perseverancia por todos los santos. Nos dice en Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Romanos 12:12, consagrarse en la oración, constantes en la oración. Dios nos dio las armas para ganar la lucha, hermanos, pero no obedecemos. Es como el entrenador de fútbol que dice, muchachos, vamos a hacer esta táctica, y los jugadores en la cancha, ¿qué hacen? Lo que quieren. Y pierden el partido. Así somos los cristianos. Dios nos dio las herramientas, pero no lo obedecemos. Y cada uno hace lo que mejor le parece. Y por eso tenemos vidas derrotadas, las iglesias cada vez más vacías. Por esas cosas. Porque no oramos como debemos orar. Les voy a decir una cosa. Dios no es un osito de peluche. Ni es un anciano de barbas largas que está allá. Señor, dame esto, tome. No. Con Dios no funciona así. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? La vamos a ver ahorita. Él es el Dios de todo el universo, el Dios todopoderoso. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? ¿De verdad con temor, con reverencia? ¿De verdad nos arrodillamos y temblamos delante de su presencia? ¿O solamente entramos, Señor, pero es que usted no me dio esto, pero es que, ese vecino, Señor, es que si no mandas a este hermano si no te lo llevas, yo te lo mando? ¿Será que así es la manera de orar, hermanos? Y perdónenme que me emocione, pero es que pedimos oración, pero no oramos bien. No oramos bien. Grandes hombres de la Biblia que persistieron en la oración. Abraham, ¿ustedes se acuerdan la lucha que tuvo Abraham con Dios? ¿Sí se acuerdan de la historia cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Él dijo, Señor, si hay 50. Y después luchó, Señor, si hay 40. Señor, si hay 30. Señor, si hay 5. Pero persistió en la oración. ¿Cómo nos va en la persistencia? ¿Será que duramos un mes y ya nos cansamos? ¿Será que no nos levantamos temprano a orar? ¿Será que nos cansamos rápidamente de estar de rodillas? Y ni lo hacemos, porque hay muchos cristianos que ni oran. Ni oran. Pasan meses, semanas y ni oran. Ana por ser madre, Moisés por la de río, eso sí es terrible. Y a veces nos sentimos en el papel de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés cómo era que oraba? Cada vez que el pueblo israelita pecaba, ¿quién tenía que orar? ¿Quién? Moisés decía, Señor, por favor, no los mates. No los mates, Señor, por favor, bendícelos. Y ese es el trabajo que hacemos Chucho, Robert y yo. Pedimos perdón por los pecados de toda la iglesia que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y yo sí, en el espíritu, yo también oré mucho por Ana y por Félix, y por Geo, y por Jessica, y por Mayra, y por el esposo que no me acuerdo el nombre. Y el Señor contestó una oración, y fue hace 3 meses que venimos orando por eso. Entonces, ¿cómo oramos, mis queridos hermanos? Como Moisés,
Como David, usted lee los salmos y solo David orando, y orando y orando. Pablo, en Hechos 20 dice, 3 días estuve en medio de ustedes llorando con lágrimas de día y noche orando y perseverando por ustedes. ¿Cómo son estas oraciones? ¿De 10 minutos? ¿De 1 minuto? Solamente sacamos el cuaderno de yo quiero esto, dame esto, dame esto, dame esto. Así no funciona. Porque ¿saben qué pasa, mis hermanos? Tal vez, si oramos respecto a la voluntad de Dios, resultemos en donde no queremos. ¿Qué pasó con Daniel cuando oró 3 veces al día delante de Dios? ¿Para dónde fue a parar? Al foso de los leones, ¿cierto? ¿Qué pasó con Abraham cuando oró tanto por ese pueblo? ¿Dónde se fue Abraham? A un desierto. Pablo, ¿dónde resultó de tanta oración? En una cárcel. ¿Cierto? Y no estoy diciendo que Dios sea malo, sino que si realmente queremos ejercer la voluntad de Dios, tal vez Dios nos desacomode, nos quite el sitio donde estemos, nos quite el trabajo que tenemos, nos quite la comodidad que tenemos y nos ponga a servirle. Y ahí es donde tal vez no, la vaina no funcione, no nos parezca tan chévere, ¿cierto? Hablemos de Jacob. ¿Quieren aprender a orar? Sean como Jacob. Jacob se encontró con Dios mismo, con Jesucristo, y luchó con él toda la noche. Y Jacob dijo, Señor, no voy a dejarte ir hasta que no me bendigas. ¿Cómo son ustedes en sus oraciones? ¿Son así de persistentes? Pero ¿sabe cómo salió Jacob de esa lucha? Salió así, cojeando. Porque tal vez salgamos cojeando de una lucha con el Señor. Pero seamos persistentes y oremos, hermanos. Persistamos en la oración. No sigamos más teniendo oraciones, no sé cómo decirlo, oraciones egoístas, oraciones egocéntricas. No esperemos este tipo de cosas porque no va a ser. Luchar en oración con Dios, anoten esta frase que se la copié en un libro que estoy leyendo. Luchar en oración con Dios es manifestar de manera valiente y persistente las preocupaciones más profundas de nuestro corazón y esperar en su voluntad. Bueno, ¿nadie estudió taquigrafía? Luchar en oración con Dios es manifestarle de manera valiente y persistente las preocupaciones más profundas de nuestro corazón. De nuestro corazón. ¿Dónde te perdiste? Luchar en oración con Dios es manifestarle de manera valiente y persistente las preocupaciones más profundas de nuestro corazón y esperar en su voluntad y aceptar su respuesta. ¿Cómo nos va aceptando la respuesta de Dios? ¿Será que la aceptamos con humildad? O decimos, uy, Señor, ¿por qué me mandó esto si yo quería era rosado? ¿Cómo nos va con eso? Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Miren a Ana, que también oró. ¿Se acuerdan de Ana? La mamá de Samuel, que oró delante del templo un poco de años y derramaba sus lágrimas y este berraco de Elí decía, uy, esa está borracha. Pero ella oró con perseverancia y fervor hasta que Dios le cumplió su deseo. Pero nos desanimamos a la primera, a la segunda, a la tercera. No, mis queridos, así no funciona con Dios. El Señor Jesús lo enseñó en Lucas 18 y 11. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda y de la parábola del man que llega a las 12 de la noche? Hermano, véndame un pan, que es que tengo invitados y no tengo que darles de comer. ¿Y se acuerdan de la viuda que fue donde el juez y le decía, vengas, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia? ¿Y por qué el Señor enseñó esto, mis queridos hermanos? Póngale cuidado. Porque si hombres malvados se dieron ante la persistencia del amigo y la viuda, tal vez Dios, que es un Dios amoroso, santo y justo, nos conceda las peticiones a nosotros que somos sus hijos. Pero no persistimos. Tenemos que ser como la viuda, agarrarnos de la mano de Dios. Señor, bendíceme. Señor, dame palabra de proclamación para poder evangelizar a los perdidos. Señor, dame para poder discipular a otros. Pero no oramos por eso. Oramos, Señor, que la iglesia se llene. Eso no va a pasar solo. Nunca va a pasar solo. Porque necesitamos sembrar y necesitamos regar y Dios dará el crecimiento. Y hay otro versículo que les gusta mucho a muchos hermanos que dicen, y el Señor añadirá a los que vayan de ese árbol. Sí, el Señor va a añadir. Pero ¿qué hacían antes de ese versículo? Los apóstoles se reunían y perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles.
estudiaban la Biblia y oraban. Entonces no esperemos que nuestra iglesia vaya a crecer si no hay gente dispuesta a evangelizar y no hay gente dispuesta a discipular. No va a pasar, no va a pasar. ¿Listo, hermanos? Jacob luchó con Dios y el nombre que le pusieron fue Israel, que significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Segunda cosa, dice Pablo, velando, con eso voy a terminar porque ya no me alcanzó para el otro. Robert se demoró mucho. Velando en ella con acción de gracias. Velando en ella. ¿Qué es velar? Para ustedes, ¿qué es velar? Velando en ella con acción de gracias. Estemos despiertos, ¿cierto? ¿Cómo oramos dormidos? Díganme ustedes, ¿cómo fue exitoso el ministerio de Pablo? Pablo se la pasó, fue orando. Él oró más de lo que durmió. Pero queremos tener ministerios exitosos y no nos levantamos temprano a orar, no pasamos la noche orando. Nada. Por ahí 5 minutos mientras caminamos, Señor, por favor, haz esto. Hermano, esas oraciones no van a servir para nada. Para nada. Y orar en todo tiempo. Perdóneme. Y velando en ella, oremos despiertos y no solo el sueño físico, sino espiritual también. ¿Cómo le va a ustedes para las situaciones espirituales? Necesitamos estar despiertos, hermanos, no dormidos. Pero andamos por la calle y vemos un accidente y dice, uy, ¿quién habrá tenido la culpa? Uy, este man se pasó el semáforo. ¿Usted cree que el pensamiento de un cristiano? El pensamiento de un cristiano que tiene conciencia de Dios dice, uy, ¿será que este pobre hombre sería salvo? ¿O es que no nos duelen las almas de los que se van para el infierno, mis queridos hermanos? ¿Cómo tenemos la conciencia de Dios? ¿Cómo tenemos la conciencia de Dios? Eso es tener discernimiento espiritual. También Pablo habla de velar como la manera de no ser ambiguos, sino específicos, y no caer en vanas repeticiones, hermanos. Algunos hermanos oran, Señor, bendice la iglesia. Sí, pero ¿eso qué es? ¿Cómo vemos la bendición en la iglesia? Sea específico, diga, Señor, por favor, bendice la iglesia, que haya hombres que se levanten a evangelizar, que haya hombres que se levanten a discipular, Señor, que haya hombres que hagan esto, que hagan hombres que hagan aquello. Pero decimos, Señor, bendice la iglesia, ¿y cómo vemos que Dios responde esa oración? Me pregunto yo. No lo podemos ver, porque no nos hablamos con todos, ¿cierto? Entonces no seamos ambiguos en nuestras oraciones, seamos específicos, hermanos. El Señor oró, Señor, levanta a Lázaro, y Lázaro se levantó. Él no comenzó con un poco de cosas, sino él fue específico. Necesitamos ser específicos en las oraciones. ¿Qué más? No caer en vanas repeticiones, hermanos. Cuando uno no estudia la Biblia y no tiene nada en su corazón, las oraciones de los cristianos son parecidas allá al Padre Nuestro, a la Ave María que echan allá. Siempre lo mismo. Yo escucho hermanos que siempre oran lo mismo porque no tienen la palabra de Dios morando en abundancia en sus corazones, para que esos corazones salgan himnos, cánticos y canciones espirituales. No tenemos nada nuevo, no tenemos nada que sacar de nuestro corazón. No conocemos ningún atributo nuevo de Dios, no conocemos nada. Entonces, si quieren orar de nuevo y tener nuevas oraciones, estudien la Biblia para que tengan algo más por qué darle gracias a Dios. Y esta predicación no viene con cara regañados, es para darles ánimo, para que cambiemos como iglesia, queridos hermanos. No podemos seguir en las mismas situaciones y esperando que las cosas se hagan solas. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Bueno, se me olvidó. Primero predicando. ¿Listo? Dejar las oraciones egoístas. Y hermanos, en algún momento llegaremos a Mateo 6 y hablaremos más de la oración. Y yo creo que paro ahí. Me queda la otra parte, que es la proclamación, las palabras nuevas y la sal de la vida. Pero hermanos, con esto quedo contento y delante del Señor, porque yo les dije al principio que va a ser difícil lo que va a predicar, porque oramos mal. Somos una iglesia que no persistimos y no velamos. No velamos en oración, mis queridos hermanos. Y pedimos mal, pedimos para los deseos de nuestro corazón y no pedimos lo espiritual, sino lo carnal. Entonces yo paro aquí. Si el pastor Jesús me permite, entre 8 días acabo la predicación que tengo, porque voy a seguir hablándoles un poquito más de esto. No sea que se traigan doble pantalón, porque no, mi ánimo no es regañarlos, mi ánimo es animarles a que cambiemos nuestras oraciones y que sean oraciones conforme a la voluntad de Dios y que realmente lleguen al cielo, mis queridos hermanos. Ese es el propósito con estas predicaciones. No tengo nada más que agregar en este momento, sino que, hermanos, estemos alertas, estemos orando,
que nuestras palabras tengan nuevas palabras de oración, que podamos entender cómo es que Dios quiere que oremos, porque la Biblia nunca habla de otra forma diferente de orar, sino llegando al Padre, haciendo su voluntad y que Él haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Sí? Dejemos de orar por nuestras cosas, oremos por las cosas de los demás. Porque siempre oramos por lo que nosotros queremos, pero nunca oramos, como dice Pablo 6:18, por todos los santos. ¿Cuánto oran ustedes por otros hermanos de la iglesia? Respóndanse ustedes mismos. ¿Cuánto oran porque Dios bendiga a otros hermanos de la iglesia? ¿Cuánto oran por otras personas que no han sido salvas? ¿Cuánto tiempo le invierten a que Dios les abra la boca para que proclamen el evangelio? Que es el siguiente punto que tenía, pero ya no me da el tiempo. ¿Ustedes de verdad oran porque Dios les permita proclamar el mensaje de salvación? ¿De verdad oran por eso? Entonces no esperemos que pasen. No esperemos que hayan puertas abiertas, sino oramos por eso. Y dentro de 8 días vamos a ver que no importa la situación, porque Pablo estuvo preso y preso evangelizó a todo el guardia que le ponían ahí. Él explicaba la palabra y se lo cambiaban. Y el otro que llegaba, lo mismo. Entonces no es que tengo mucho trabajo, no es que no tengo tiempo, es que el trabajo no me deja, no. Porque Pablo preso evangelizó harto. Entonces, mis queridos hermanos, les animo a que esta semana sea una semana de oración. Y espero verlos el miércoles para poder persistir por esta iglesia, para poder persistir en que el Señor nos madure y que cada uno de ustedes pueda discipular a otra persona. Así sean los mismos. Hace 15 días les propuse, cada uno busque en su corazón a quien quiere discipular para que le pegue una llamadita. ¿Cuántos llamaron o cuántos recibieron una llamada? Listo. Espero que el Señor los motive y que puedan discipular a otros. Porque es que no podemos seguir siendo niños esperando que todos nos lo den. Necesitamos ser adultos que van y discipulan a otros. Así es que se hace la iglesia. No esperando que Chucho, Robert y yo discipulemos, evangelicemos, prediquemos y hagamos todo. Entre toda la iglesia tenemos que hacer que esto crezca y que esto funcione. ¿Somos un cuerpo o solo somos 3 miembros? Un cuerpo. Listo, hermanos. Vamos a orar. Ya me mandaron los niños avisándome que ya es hora de acabar. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y que ojalá haya administrado nuestros corazones, Padre bueno, y podamos orar conforme a tu voluntad, Señor. Que dejemos las vanas repeticiones, Señor, que dejemos las oraciones egoístas, que dejemos las oraciones centradas solamente en lo que queremos y en los deseos de nuestra carne, sino que más bien pongamos las oraciones, Señor, así como Pablo, que él no pidió que salir de la cárcel, no pidió no ser muerto, no pidió no ser maltratado, él simplemente pidió que tú le abrieras puertas para proclamar tu palabra, Señor, que seamos estos hombres valientes, Señor, que estemos dispuestos a evangelizar, que estemos dispuestos a discipular a otros para que tu iglesia crezca, Señor, porque somos un cuerpo, Señor. Y como dice, no podemos crecer solamente una pierna, sino todos necesitamos crecer, Señor. Todos necesitamos volvernos adultos, Señor, y poder tomar a otros niños pequeños que lleguen en medio de nosotros y poder discipularlos y llevarlos a ser un hombre completo, en mente, y que se parezca cada día más a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que a ti te agrada, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido cómo orar, Señor. Y ayúdanos a persistir, Señor, a no desistir en la oración, Señor, porque tú contestarás, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo valiente, Señor, que esté dispuesto a luchar contigo, Señor. Y que cuando nos reunamos los miércoles, Señor, oremos por cosas, Señor, como la expansión de tu reino, Señor. Que miremos más espiritualmente y menos carnalmente, Señor. Que como decía Pablo, quitemos la mirada de la tierra y pongamos la mira en las cosas celestiales, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. A que tengamos un cambio, Señor, y que las oraciones comiencen a ser escuchadas, Señor. Y que tú des respuesta a cada una de ellas, Señor. Hemos orado en el poderoso nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado y en el poder del Espíritu Santo ante ti, Señor, ponemos estas oraciones. Amén y amén. Gracias, hermanos.